Abran su Biblia conmigo a Tito, una vez más, Tito capítulo 3. Vamos a continuar en, en una serie pequeña que empezamos esta mañana. Y si lo miran en su boletín, lo he llamado Malos Recuerdos, Buenas Obras. O Buenas Personas, no me acuerdo qué dije en la mañana. Leamos Tito 3:1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles, y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Oremos. Padre que estás en el cielo, mientras continuamos en este pasaje de tu palabra, que nos recuerda de tu gracia, nos da la riqueza de tu palabra, nos da la riqueza de tu evangelio y nos da esta oportunidad de escuchar una vez más cómo es que eres un Dios que salva, eres un Dios que salva a pecadores como nosotros. Oramos que uses tu palabra en nuestros corazones para moldearlo a la imagen de tu Hijo Jesucristo para su gloria. Oremos todo esto en su nombre. Amén. Las palabras finales o casi palabras finales de John Newton, famoso eclesiástico y escritor del himno Amazing Grace, son estas. Soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. O alguna de las últimas palabras que él dijo, soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Y déjame decirte, él tenía malos recuerdos a camionadas. Él describió su vida temprana como extremadamente vil. No había una autoridad en su vida que no despreciara y contra la que se rebelara. Blasfemó contra Dios con un grado tan alto y como un marino los blasfemó a Dios de tan manera que hacía sonrojar a otros marineros a su alrededor. A lo largo de sus coloridos primeros días en el mar y en la tierra, no dejó ningún vicio o pecado sin probar y sin remover. Hizo todo lo que pudo para pecar. Y para agregar a eso, eventualmente tenía una mamá cristiana que que lo crió en una vida cristiana hasta que tenía 6. Lo tenía memorizando el catecismo de Westminster y conocía a Dios, y eso hacía que su pecado fuera más malvado. Pero a pesar de eso, agregándole eso, eventualmente se convirtió en el capitán de un barco de esclavos. Después de su conversión, relata
los males de sus primeros días con vividos detalles. Tenía malos recuerdos de por mayor y los recuerda, pero estos recuerdos, incluso en su horror, tenían un efecto redentor en él, y no solo en él, sino en aquellos que lo rodeaban. Lo llevaron a constantemente agradecer y alabar a Dios su Salvador por su gracia, y lo dirigieron a trabajar diligentemente para los propósitos de Dios hasta sus últimos días. Su himno, como todos lo conocemos, Amazing Grace, muestra que nunca olvidó las profundidades de las que fue salvado. Esa línea que todos conocemos, gracia asombrosa, qué dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Salvó a un desgraciado como yo. Malos recuerdos de tu pecado pueden ser usados por Dios para su gloria y para tu bien. Eso es de lo que hablamos esta mañana y queremos seguir hablando, pero quiero agregar a eso un poco más esta noche. Malos recuerdos pueden ser usados por Dios para su gloria y para tu bien, pero solo si redimes estos malos recuerdos a través de la interpretación correcta. Los malos recuerdos solo pueden tener un efecto positivo en tu vida y en la vida de los que te rodean si activamente y deliberadamente los interpretas a través de la gracia de Cristo Jesús en la cruz. Los malos recuerdos solo pueden hacer un bien espiritual si lo miras a través de unos lentes del Evangelio. ¿Recuerdas nuestra definición de un mal recuerdo? Un mal recuerdo es el recuerdo no deseado de algo en tu pasado que te trae vergüenza, culpa, pena, derrota e incluso tentación en tu presente. Pero la utilidad para Dios se encuentra solo cuando puedes poner toda tu vida, pasada, presente y futura, en el contexto del Evangelio y puedes mirar tu vida a través del Evangelio. A través del Evangelio solamente lo que una vez fueron piedras de molino de culpa tuya y vergüenza se pueden convertir en hitos indicadores de la gracia y misericordia de Dios. Recuerden también que tus memorias no son una repetición cuadro por cuadro de tu pasado, son tu interpretación de tu pasado. Y hay numerosos y ansiosos intérpretes de tu pasado. Hay muchas cosas y fuerzas que quieren ayudarte a interpretar tu pasado. Si dices, yo no quiero interpretar mi pasado a través del Evangelio, van a haber algo más que quiera tomar ese lugar del Evangelio. Aquí hay algunos intérpretes de tu pasado que les gustaría tomar el lugar del Evangelio en tu vida. Tus sentimientos quieren interpretar tu pasado. Tus sentimientos quieren que te sientas culpable algunas veces. Todos a mi alrededor deben pensar que soy un desastre, una persona horrible. Nadie se acercaría a mí si supiera qué tipo de persona soy. Tus sentimientos quieren interpretar tu pasado. Tu cultura quiere interpretar tu pasado. Y tal vez este es el otro lado de la moneda. Todos a tu alrededor también hicieron eso. Es normal. De hecho, si no hicieras algo así, eso sería lo extraño. Tu cultura quiere normalizar el pecado y no hacerlo una gran cosa. Tu cultura quiere quitar todo, culpa, quieren interpretar tu pasado. Tu enojo quiere interpretar tu pasado. Fue la culpa de otra persona. Me obligaron a hacerlo. Yo era inocente hasta que ellos llegaron a mi vida. Todos mis problemas, todos ellos, porque he sido una víctima. Hay otro intérprete que quisiera tomar el lugar del Evangelio. Tu adversario, el diablo, está tratando de interpretar tu pasado. Mira, te dice a ti, Dios no puede amarte ahora.
no después de todo lo que has hecho. Dios debe estar enojado contigo por algo que has hecho. Eso es la única explicación por lo que estas situaciones en tu vida. Dios debe estar enojado contigo. Es por eso. Debemos ir al Evangelio para interpretar nuestro pasado. El Evangelio te da la única interpretación autorizada de tu pasado y tu presente. No cambia ni distorsiona el Evangelio, y la interpretación del Evangelio nunca cambia. Así que simplemente necesitas recordar tu pasado a través del Evangelio si alguna vez vas a redimirlo para que sea útil en tu presente. Ahora una vez más, estamos en Tito capítulo 3 y recuerden, Pablo quiere que estos creyentes recuerden ciertas acciones y actitudes ante el mundo incrédulo en el que viven. Quiere que recuerden que sean sujetos a los gobernantes, obedientes a las autoridades, que estén listos para hacer toda buena obra, que busquen la paz, que sean considerados con todos los hombres. Y esta obediencia solo puede venir al recordar correctamente las vidas que ellos vivieron y reinterpretar sus vidas a través del Evangelio. Esta noche mi mensaje es simple. Necesitas el Evangelio, la verdad del Evangelio, si quieres redimir tus malos recuerdos para la gloria de Dios y tu propia utilidad. Necesitas la verdad de Dios. Y siguiendo el mandamiento primario de esta sección, este primer versículo dice recordar, veremos a 5 recuerdos o memorias que debes usar como creyente para interpretar tu pasado si quieres cambiarlo por buenas obras en el presente. 5 recuerdos que debes tú, el creyente, usar para redimir tu pasado, para que sea útil en el presente. El primer recuerdo. Recuerda quién dio el primer paso. Recuerda quién actuó primero. Recuerda aquel quien fue el iniciador en tu salvación. Note la belleza, pero simple contraste aquí en el versículo 3 y 4. Versículo 3, eres tú, porque nosotros también en otro tiempo éramos. Recuerda, estábamos viviendo continuamente, persistente de esta manera. Éramos necios, ignorantes de la verdad de Dios. Éramos rebeldes, ignorantes. Debido a la rebelión, éramos esclavos. Estamos engañados acerca de nuestra condición de esclavitud continua a nuestras pasiones. Y esto era normal. Fuimos esclavizados y lo veíamos todo como normal. El pecado se miraba normal. Y el efecto acumulado de todo este pecado en el corazón era algo feo, odiándonos unos a otros y siendo odiados. Solamente los modales sociales evitaban mostrarlo. Y fíjense en el contraste, continuábamos, dice en el versículo 3, cuando Dios eligió entrar en la historia humana en la que estabas tú. Este eres tú, este es Dios viniendo a este mundo. La Biblia ve nuestra salvación en términos cronológicos. La Biblia quiere que tengas una vista cronológica de tu salvación. Este era yo y este es cuando Dios entró, cuando estaba yo así. No en mis mejores épocas, sino en mis peores momentos. Ahí es cuando Dios vino a mi vida. Aunque estamos a más de 2000 años después de la encarnación de Cristo, esta es una cronología vital para recordar en nuestras mentes una vez más quién dio el primer paso. Recuerden Efesios 2:1. Ustedes están muertos en sus delitos y pecados,
Pablo dice a los Efesios, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. O también está Romanos 5, 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Quién es el que hizo el movimiento primero? Dios tomó la iniciativa en la salvación mientras tú eras aún un enemigo, un pecador, un rebelde. Y cuando tú interpretas tu pasado a través del Evangelio, tu pecaminosidad solo magnifica la gracia y la bondad de Dios, porque Dios vino a ti cuando tú eras aún un pecador. ¿Y quién? Y entre más piensas en tu pecado, más piensas en la gracia de Dios. Así es como Cristo vino a ti, Dios vino a ti. Él te escogió en amor cuando aún eras pecadores, no en tu bondad. Y mira el versículo 4 en Tito 3. Mira cómo Dios tomó la iniciativa en bondad, en amor. Y sí es como Dios vino a pecadores como nosotros. La palabra bondad y amor son sujetos dobles del verbo manifiesto, que quiere decir que esta es la cualidad. Cuando Jesús vino era el amor y bondad vinieron. Esto estaba demostrando la bondad y el amor de Dios. Así es como Cristo vino. Él encarnó estas cosas en su propia persona. Estas dos palabras son paralelas y cercas en significado. Bondad habla de generosidad, de corazón, no frío ni distante o tacaños. Afecto, la palabra filantropía es donde tomamos esta palabra, es el amor a la humanidad. Tú eres un humano, amas la humanidad. Esto tiene la idea de afecto, preocupación, compasión. Así es como Cristo vino. De hecho, ves estas dos cosas en Marcos 1:40 al 41. Miras que cuando los pecadores necesitaban a Cristo, Él era cuando respondía. Él no era solo generoso con ellos, sino que también actuaba con afecto debido a su misericordia. En esa área de Marcos 1 se le acercó un leproso y un leproso no había sido tocado por los hombres por algún tiempo. Alguien que está en miseria. Y Marcos dice esto en versículo 40, que Jesús se movió a compasión y extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. No era suficiente que Jesús lo sanara. Eso hubiera sido generoso. Él también lo tocó al hombre. Eso es afecto. Especialmente cuando un toque como eso significaba. No estamos tan lejos del 2020. Aún tienes esta memoria
¿Se acuerdan cómo fue abrazar a alguien más después del COVID? Este hombre probablemente nunca había tocado a otro individuo en décadas. Y Jesús le dijo, voy a demostrar no solamente generosidad y bondad, pero también afecto para contigo y con tu debilidad. Cuando redimes tus malos recuerdos a través de la verdad del Evangelio, tú estás inundado con el amor de la iniciativa de Dios. Así es como Dios vino conmigo en bondad y en afecto. Hay una razón por la que nos encanta esa canción que cantamos, que de mi vida es Cristo. Y dice en el principio de la canción, en densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición indiferente aún, de mí tuviste compasión y me guiaste a la cruz. Piénsalo de esta forma. No hay un pecado en tu pasado, presente o futuro en tu vida por el que Dios o Cristo no haya llevado a la cruz. No hay un pecado en tu vida que hayas traído a Cristo en confesión y en que Cristo no haya dicho, sí, ya pagué completamente por ese pecado. O puedes hacerlo de la otra forma. Si no redimes tus recuerdos, si no piensas en tu pecado en términos del Evangelio, tú serás moldeado y transformado más por las acciones de los demás que están alrededor de ti que por las verdades de la palabra de Dios. Si no redimes tus recuerdos malos, el miedo, la culpa moldearán tu vida y no el amor de Dios. Eso es por la razón por la que debemos redimir nuestros recuerdos. Hay un recuerdo que debemos redimir. Recuerda también por qué Dios dio el primer paso. Debemos recordar que Dios dio el primer paso, pero también debemos recordar el por qué Él dio el primer paso en esta bondad y amor y en predestinar el amor que vino a salvarnos. Versículo 5, Tito 3:5 dice, Él nos salvó, dice, Él nos salvó. Y noten lo que dice, por la razón por la que nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero según su misericordia. Dios no nos salvó por ninguna justicia en contra de nosotros, sino por su propia misericordia. Este versículo es grande. Versículo 5. Simplemente pónganlo en su refrigerador. Destruye tantos argumentos teológicos malos en el mundo. Algunas personas tienen una teología de la salvación. Algunos dicen, Dios nos salva a través de nuestras buenas obras. Él contribuye una dosis inicial en nuestra vida y a través de la iglesia y sigue inyectando gracia en nuestras vidas y poco a poco somos salvos a través de las buenas obras. Esa es la vista del catolicismo, de los sacramentos. O algunos más cerca de casa tal vez digan, Dios nos salva porque, bueno, Él miró a través de los pasillos del tiempo y miró quién creería en Él y quién le obedecería y dijo entonces yo escogeré esas personas. Aquellos que rechazan las doctrinas de la gracia deben tener un gran problema con este versículo. Porque no sé acerca de ti, pero este pasaje se parece sugerirme a mí que solamente hay una cosa que Dios miró a través de los pasillos del tiempo, mi y tu pecado.
Él nos salvó no por las obras que nosotros hayamos hecho, pero de acuerdo a su misericordia. Eso es por lo que nos salvó. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es el motivo de Dios al actuar con bondad hacia algunos pecadores. Es bondad y compasión hacia alguien al no darle lo que merece. Es usualmente motivado y basado en su lástima y condición miserable del objeto. Es amabilidad que no tiene que ser amable. Eres miserable y mereces ser miserable, pero yo voy a actuar en ti porque yo tengo compasión en tu miseria. Esa es misericordia. Estás justamente condenado bajo el juicio eterno del pecado y el juicio actual. Dios no tiene que salvarte. De hecho, Dios no debería salvar a nadie. Debería de enviarnos a todos al infierno. Pero Dios dice, en misericordia te miré ahí. En tu miseria, en tu pecado y en la condición eterna de tu alma. Y sin embargo elegí tener misericordia en ti. Te veo allí en la ignorancia ciega de tu rebelión y elijo no tratarte como te lo mereces. Mira esta ilustración. Vayan a Jonás 3. Ahora, esto es misericordia. Jonás 3. Son familiares con la historia. Mi pequeño Andrew podría decirte la historia. Dios dijo, vete por aquí, y Jonás fue por allá. Jonás directamente desobedeció los mandamientos de Dios. ¿Y por qué no le gustaba a la gente a la que Dios le había mandado a ministrar? Y Jonás capítulo 3:1 revela todo eso. Hay un poco, pero la parte de la historia, de esas historias de cartón, se brincan esta parte. Eso es un poco, esto es donde nos ponemos a pensar, ¿cómo es que la historia no fue del modo que pensé que iría? Me gusta el libro de Jonás hasta el versículo 3, porque tenemos que ir hasta el 4. Aquí es Jonás, cuando Jonás salió del pez. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es la palabra de Dios otra vez. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, entonces Jonás empezó yendo a la ciudad, y dijo, 40 días y Nínive será destruida. Jonás se había rebelado contra el mandato de Dios. Pero miren, en lugar de dejar a Jonás ahogarse, Dios lo salvó a través de un pez y preservó su vida. Y note que Dios preserva su vida en misericordia para poderle dar una oportunidad de arrepentirse. Eso es misericordia. Pero eso no es la misericordia que quiero mostrarles. Noten, la oración de Jonás, no vamos a ir a ella, pero la pueden mirar en capítulo 2, versículo 4. Cuando dijo, recuerdo a Jehová, ¿qué estaba haciendo Jonás ahí en el pez? Él estaba ofreciendo una oración que estaba fomentada en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ese capítulo en Primera de Reyes 8:27, cuando el templo estaba siendo dedicado y Salomón dio esta gran oración a Dios? Y básicamente la oración va así: Señor,
Este es el templo, pero todos sabemos que tú eres más grande que este templo, pero te agradecemos por este templo en el que podemos mirar, que podemos orar en nuestro pecado y encontrar tu misericordia y gracia. Y Señor, si alguna vez nos encontramos en la situación donde necesitamos tu misericordia y gracia, si oramos hacia ti, a este templo, escúchanos. Y Señor, si alguna vez somos derrotados en batalla, pero si oramos hacia este templo, escúchanos. Y Señor, si algún día nos somos exiliados en juicio, si oramos hacia este templo, escúchanos. Y Dios condescendió y dijo, yo los escucharé a través de este lugar. Ahora, ¿qué está pasando aquí en Jonás 2? Parece a mí que esta es una oración de fe en parte de Jonás, basado en la promesa de Dios. Está orando hacia el templo de Dios. Y noten esto, Jonás puede orar de esta forma por las promesas que Dios ya les ha hecho a Jonás, de las cuales él conoce. Yo sé que si oro hacia tu templo y me recuerdo de tu pacto y tus promesas, tú me escucharás, y es por eso que estoy orando a ti de esta forma. Pero esta es una oración basada en las promesas de Dios que ya ha hecho. Esto es paralelo a como tú y yo oramos como cristianos, ¿no? Nosotros oramos creyendo las promesas de Dios para con nosotros. Oramos porque Dios dijo, yo les responderé cuando oren. Tal vez no sea la respuesta que ustedes quieran, pero yo les voy a responder según mi sabiduría y para mi gloria. Oramos con una seguridad de que Dios nos oye. La oración del cristiano está basada en la fe. Dios no debe poner un templo ahí y escuchar a la gente. Eso es misericordia. Dios es quien está lleno de misericordia. Gracias. Así que puedes decir que Jonás, al estar en el vientre del gran pez, es una expresión de la misericordia. Dios está respondiendo a sus promesas y Jonás está basando en esa misericordia. Pero eso no es lo que quiero mostrarle. Esto no es como un creyente se acerca a Dios en su pecado, buscando arrepentimiento. Esto no es lo que miramos en Tito capítulo 3. Dios, contrario a nuestra creencia, Él no tiene obligaciones de escuchar las oraciones de los pecadores. Dios no promete, no necesita prometer salvación a los pecadores. Si tiene algo que estar obligado es juzgarlos en su justicia. Y aquí, en mi mente, es donde la misericordia de Jonás 3 es interesante. Jonás fue enviado a una misión a predicarle a la ciudad de Nínive. Y eso es misericordia hacia Nínive. Yo no tenía que decirle a Nínive que los iba a juzgar. ¿Acaso le dijo a Sodoma, a Gomorra? No. Pero leamos. Jonás 3:4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja o proba en cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones,
que se habían apartado de su mal camino. Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso es lo grande. Él debió de haberlo hecho, pero no lo hizo. Y eso es misericordia gloriosa. La misericordia fue dada a nosotros, a gente que solamente se le prometía juicio y Dios apartó su ira. Eso es maravilloso, misericordia. Y tal vez digas en el versículo 10, mira, Él miró sus obras, así que depende de sus obras, ¿no? Pero recuerda cuál fue esa obra, la respuesta a un mensaje. Dios no tenía que haber enviado a un profeta. De hecho, aquí es donde la historia está un poco raro. Tenemos la sensación de que Jonás todo este tiempo conoció las intenciones misericordiosas de Dios y es por eso que él trató de correr de esta misión. Básicamente está diciendo el versículo 2, le leo, dice, lloró al Señor, ay, Señor, porque es como suena en el hebreo. Ay, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Yo sabía que eras así, y me da tanto coraje, por eso es que corrí hacia el otro lado, porque sabía que eras un Dios de misericordia. La ironía del libro es que Jonás está amargado y enojado con Dios, completamente olvidando el trato de Dios para con él. ¿Qué no? ¿Acaso no se acuerda del gran pez misericordia? ¿Acaso no se acuerda de, de hacer otra vez esto, Jonás? Misericordia. Y Jonás se olvidó de su pasado y eso lo llevó a la amargura y a tratar a otros pecadores sin misericordia. Lo llevó a tener una falta de gracia y de falta de misericordia en sus tratos con los pecadores que lo rodeaban. Jonás tenía una mala memoria. Ahora regresemos a Tito, capítulo 3. Según por qué Dios te salvó, según su propia misericordia, Dios vio tu estado lamentable y decidió no darte lo que mereces. Así que en lugar de permitirte ir en pecado, eligió exponer tu pecado a través de un predicador, una circunstancia, una persona, una verdad que no pudiste olvidar, pero Dios tuvo misericordia de ti. Y es muy importante para nosotros recordar que contribuimos a nuestra salvación. ¿Qué contribuiste tú a tu salvación? Tu pecado. Tu pecado. Cuando recuerdas tu pasado a través de interpretarlo mediante el Evangelio, produce una interpretación que puedes usar para tener misericordia y gracia. Te obliga a ser misericordioso con aquellas personas en tu vida. No le das lo que merecen todo el tiempo porque tú no fuiste dado lo que mereces. Y note que no estás diciendo, oh, simplemente voy a ignorar el pecado. No, eso no es misericordia. Eso no es la misericordia que recibiste. Pero en lugar de eso, en lugar de levantarte en coraje, ignorando el pecado en tu vida, tú piensas diferente. Tú dices, cuando alguien peca contra ti, dices, no buscaré vengarme, lo dejaré en las manos de Dios. Es lo que Romanos 12, 18 al 19 dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres.
Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Puedo ser misericordioso. Piensen en esto. Si no redimes tus recuerdos, terminarás haciendo oraciones tan horribles como las de Jonás. Dios, elijo ignorar la forma en que me has tratado a mí y orar para que no trates a los demás como me has tratado a mí. Voy a orar que no trates a los demás como me has tratado. Eso suena más como Tito 3:3. En malicia y envidia, tú dices en tu corazón, yo merezco un trato especial, pero no quiero ningún trato especial para nadie más. Un tercer recuerdo que también tienes que tener es cómo es que Dios obró en ti. ¿Cómo es que Dios obró en ti? La gracia de Dios está en exhibición a través del Evangelio, desde el principio hasta el final, en la vida del creyente. Vemos la gracia de Dios aún en el trabajo del corazón al responder al Evangelio, al mensaje del Evangelio. Esto revela otra verdad, porque el pecado es tan profundo en nuestro ser como pecadores. Ni siquiera tenemos la habilidad de responder aparte de la gracia de Dios. Nuestros corazones están esclavizados por los placeres del pecado. Nuestros corazones son incapaces de obedecer la verdad del Evangelio. El Evangelio es intrínsecamente hermoso, deseable, digno de ser recibido, pero por nuestros pecados no lo podemos ver, apreciar y ser salvos. Nosotros necesitamos a Dios que trabaje en nosotros en su gracia. Capítulo 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Pablo habla mucho de esto. Regeneración, nacer de nuevo. Esto está hablando del nacer de nuevo. Tú debes nacer de nuevo, dice la Biblia. Debes nacer por el Espíritu de arriba si quieres responder y creer el Evangelio. Debes de ser regenerado, el nacer de nuevo. Esto es una referencia en la promesa de la obra del nuevo pacto del Espíritu Santo, como fue predicho en el antiguo pacto, en Ezequiel 36:25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Debemos ser transformados para poder abrazar el Evangelio. Y eso es lo precioso de la gracia de Dios. Somos renovados también, somos hechos nuevos y continuamente nuevos, nuevas creaciones, según de Corintios 5 nos dice. ¿Cómo pensamos acerca de esto? ¿Cómo pensamos el Evangelio en nuestro pasado? Bueno, si no redimimos nuestros recuerdos, olvidarás rápidamente que has sido cambiado y transformado. Continuarás actuando como si nunca has sido cambiado. Debes de recordar continuamente, soy una nueva creación. Se me ha dado el Espíritu para caminar en una nueva vida y tener frutos del Espíritu en mi vida. No es por mi voluntad ni mi fuerza, sino por el poder de Dios. Ya no tengo la misma relación con el pecado. Así es como debes de pensar en tus antiguas memorias. La cuarta memoria que tenemos que tener es, y no olvides, esto es cómo Dios te ha hecho calificado para la vida eterna. Cómo Dios te ha hecho calificado para la vida eterna. Tito 3:7 dice,
miramos el resultado, el propósito de la bondad y misericordia y gracia. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Dios quiere buscar? Dice, seremos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dios da a pecadores que no se lo merecen como tú y yo vida eterna. Ese es el resultado de nuestra salvación. Pero nunca olvides los motivos que hacen que esto sea posible, que nos hace calificados para esta vida eterna. El principio del capítulo 7. Para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Este es el requisito vital para la vida eterna. Y esto es lo que debemos recordar cuando recordemos nuestros pecados, que hemos sido justificados por su gracia. Tú tienes cero esperanza de entrar en la vida eterna basado en tu propia justicia. Debes ser justificado por gracia. Tu calificaciones para el cielo no está basado en la misericordia solamente o tu transformación por el Espíritu. Necesitas algo más que el no obtener lo que mereces. Necesitas algo más que el poder de Dios para cambiar. Es, es ser justificado por gracia. La demanda de Dios para la vida eterna es muy fuerte, si lo piensas. La demanda de Dios para estar en su presencia por siempre no es solo haz lo mejor que puedas. No es solo asegúrate de que lo bueno supera lo malo. Simplemente cambia de aquí en adelante. Ni siquiera no hagas nada seriamente malo. Las exigencias de Dios son muy altas. Debes tener la misma justicia de Dios. Romanos 3:20. Sí, porque todos han pecado y están destituidos de qué gloria? De la gloria de Dios. Debes tener la justicia misma de Dios. Romanos 3:20 dice que los pecadores no pueden encontrar justicia porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Incluso si pudieras cumplir toda la ley no es un medio de justificación, sino de condenación para mirar qué tanto has caído de su gracia. Pero ¿cuáles son las nuevas del Evangelio? La justicia de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:21-22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. O Filipenses 3:9, donde Pablo dice que necesita ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Necesita la justicia de Dios que se te dé como un regalo. Y eso es lo que es la justificación, Dios declarando a pecadores como tú en la justicia de Cristo. El Catecismo de Westminster dice esto de la justificación. La justificación es un acto de la gracia gratuita de Dios en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibiéndola por fe. Necesitas la justicia de Dios y la recibes por fe en Cristo Jesús. Su justicia, no tu justicia, es lo que te califica a ti para la vida eterna. La justicia de Cristo imputada solo hace esto posible. Y si piensas en esto hace todo posible. Regresando a Tito 3:6, dice que el Espíritu se nos ha dado a nosotros grandemente a través de Cristo nuestro Salvador. Romanos 8 dice que el Espíritu viene y mora en el creyente debido a su justicia, la justicia de Cristo.
Por eso es que Cristo puede morar en nosotros por las obras que Cristo ha hecho. Y ahora estamos en Cristo con todo bendición espiritual. Dice Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si no recuerdas tu pasado a través del Evangelio, usted puede ser tentado a olvidar por qué fuiste aceptado ante Dios. Tú puedes ser tentado a olvidar por qué Dios te permite entrar en su presencia. Y puedes empezar a mezclar qué tan bueno eres con tu relación con Él, y te harás daño porque tienes un concepto demasiado alto de ti ante Dios, si no recuerdas tu pasado. Y recuerda finalmente, el último recuerdo, lo que tal verdad exige de ti. Recuerda lo que tal verdad exige de ti. Cuando recuerdas tu pasado y el Evangelio y recuerdas el Dios que inició por su misericordia y te empoderó para esa respuesta y te justificó para ser calificado para la vida eterna, y esa buena noticia te demanda algo de ti. Recuerda lo que tal verdad demanda o exige de ti. Versículo 8. Si palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Noten, para los que han creído, esos son gente que ha recibido la gracia de Cristo Jesús y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, y tiene una creencia continua que caracteriza su vida. ¿Y cuál es el resultado de tales verdades en su vida? Están ocupados en buenas obras. Están ocupados, la palabra de ellos se puede traducir como son cristianos ocupados. Y cuando tus malas memorias son interpretadas por la verdad del Evangelio, tú no puedes vivir ya más para ti mismo. Cristo te ha comprado, Cristo te posee. Tú no eres tuyo, has sido comprado por un precio y toda tu vida es dominada por su deseo. Tito 2:14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto es el resultado de la gracia de Dios apareciendo en tu vida. Tú te vuelves celoso, una persona celosa. Ahora, ese es un término bueno. Oh, eso es bueno. Yo quiero ser una persona celosa, una gente celosa. Pero déjame sugerirte, si hubieras estado en el primer siglo y te hubieran dicho una persona celosa, tendrías un pensamiento diferente. Es una palabra muy incómoda para los cristianos del primer siglo, porque esa palabra literalmente habla de políticos fanáticos del primer siglo. ¿Sabes? Esas personas que alborotan, son rebeldes contra el gobierno. ¿Sabes? Esas personas que están consumidos por una cosa. No me importa lo que me pase a mí. No me importa lo que pase a la gente que yo amo, a mis cosas. No me importa lo que pase a mi propiedad. Yo vivo por una cosa. Y esa es el lograr este propósito. No me importa nada que me pase. Todo es por esta causa. Eso es un celote. Ardo por el avance de mi causa. No me importa cuáles sean las consecuencias en mi vida. Aquí hay algo que dijo J.C. Ryan. Un hombre celoso en la religión es preeminentemente un hombre de una cosa. No es suficiente decir que es serio, cordial, intransigente, muy minucioso, sincero, ferviente en espíritu. Solo ve una cosa, se preocupa por una cosa, vive por una cosa, es absorbido por una cosa, y esa cosa es el
agradar a Dios. Si vive o si muere, si tiene salud o si tiene enfermedad, si es rico o si es pobre, si agrada al hombre o si le ofende, si se le considera sabio o si le considera tonto, si se le culpa o si recibe elogio, ya sea que tenga honor o reciba vergüenza, todo esto no le importa nada en absoluto al hombre celoso. Él arde por una cosa, y esa cosa es el agradar a Dios y promover la gloria de Dios. Si es puesto en la misma hoguera, eso no le importa. Está contento. Siente que como una lámpara fue hecho para arder. Y si es consumido por las llamas, solo ha hecho la obra para la cual Dios lo designó. Tal persona siempre encontrará una esfera de su celo. Si no puede predicar, trabajar, dar dinero, llorará, suspirará y orará. Si no puede pelear en el valle con Josué, hará la obra de Moisés, Aarón y Hur en la colina. Si se le impide trabajar por él mismo, no le dará descanso al Señor hasta que se levante ayuda de otro lugar y la obra sea hecha. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de tener celo en cuanto a la religión. Tú rechaza la interpretación de tus malos recuerdos bajo tu propio riesgo. Los recuerdos redimidos avivan los fuegos del servicio a Dios y apagan el miedo a los hombres en tu vida. El que no redime su memoria tendrá una pequeña llama para con Dios, pero el que redime sus recuerdos siempre encontrará una manera de servir a Dios. No, no importa tu edad, no importan tus circunstancias en la vida, el celo te consumirá. Así que acabemos con esto. Cuando el Evangelio interpreta tus malos recuerdos, ya no son más únicamente malos. Son simplemente recordatorios de la gracia mayor de Dios y son útiles para el servicio de Él. Amo ese dicho de Newton, soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Tus pecados te humillan, te disuaden, pero principalmente engrandecen a tu Salvador. Y cuanto peor sean tus pecados, más grande será Jesús. Por lo tanto, incluso los malos recuerdos se vuelven valiosos para hacerte aún más útil en las manos de Cristo. ¿Qué más puedo hacer por aquel que lo ha hecho todo por mí? Ahora, la cosa sorprendente del testimonio de Newton es que no dejó de pecar cuando fue salvo. De hecho, continuó siendo capitán de un barco de esclavos durante 4 años más. Fue solamente gradualmente cuando la pecaminosa de su ocupación empezó a estremecer su corazón y cuando dejó el oficio no fue por causas morales, sino porque se está enfermando. Y eso, tal vez eso, son las malos recuerdos con los que más luchamos, los que hemos cometido cuando ya éramos cristianos, cuando eras ignorante, cuando fuiste tardo en oír. ¿Por qué sigo haciendo estas cosas? ¿Por qué sigo desperdiciando la gracia de Dios? Y es a través de esas memorias que me imagino que el diablo te tienta más a desesperarte, a hablarte de tu culpa. ¿Cómo puedes ser cristiano y pensar estas cosas? Pero sugiero que incluso esos malos recuerdos tienen un gran propósito en el plan de Dios para tu santificación, que es el magnificar su gracia, si son interpretados a través del Evangelio. Una de mis partes favoritas de la biografía de Newton es cómo Dios usó a un miserable como él
entraría en el ministerio y se convertiría en un poderoso ministerio de la verdad, al denunciar el comercio de esclavos y magnificar el Evangelio, así como al convertirse en un ministro de la gracia. Fue un ministro de la verdad. En su ministerio, él formó y envió a William Wilberforce. Inicialmente, William Wilberforce quería dedicarse al ministerio en lugar de la política, pero Newton le sugirió que fue enviado a servir a Dios en el ámbito de la política y su amistad continuaría combinando fuerzas en su lucha y derrocamiento del trato de esclavos. Y fue a través de la brillante habilidad política de Wilberforce y el conocimiento de Newton de la verdad, fealdad de la esclavitud que logró abolir la esclavitud. Él fue un pilar de la verdad a través de la gracia de Dios y de sus memorias de sus pecados pasados. Pero Newton también fue usado por Dios como un gentil ministro de la gracia. Y no hay duda que fue por su conocimiento de la paciencia que Dios le tuvo a él. Newton también era amigo de cierto poeta llamado William Cowper. Cantamos una de sus canciones, Hay una fuente llena de sangre, de las venas de Manuel, donde los pecadores lavan sus manchas pecaminosas. Ese fue el amigo de Newton. Pero Cowper no era un alma fuerte como lo era Wilberforce. Cowper era un individuo crónicamente deprimido que se desprendió de la vida espiritual de Newton todos los días de su vida. Hubieron ocasiones en las que trató de suicidarse. De hecho, hay una historia por John Newton donde él intervino al tratar de suicidarse de Cooper, pero nunca miramos a Newton bloqueando las llamas de Cooper. Nunca miramos a Newton con falta de paciencia, aunque era ese tipo de personas que simplemente quita toda tu vida espiritual. ¿Cómo puede Cooper tener estas cosas después de todo lo que escribió para Dios? Pero Newton fue paciente y fue usado por Dios en una forma calmada en la vida de Cooper. Él tenía paciencia con los que eran tardos en aprender. ¿Por qué? Porque él sabía cómo Dios había tenido paciencia para con él. Newton fue un ministro de la verdad y un ministro de la gracia. Les sugiero que es posible que así es como Dios quiere santificarte, para que estés parado en la verdad de Dios y para hacerte un instrumento de la gracia en la vida de aquellos que te rodean. La gracia, a través de tu pasado, hará eso por ti, pero solo mientras la interpretas a través del Evangelio. Oremos. Querido Dios en el cielo, te damos gracias por este pasaje y las verdades que aprendemos de ti a través de nosotros en Cristo Jesús. Haznos más como tú a través de ellos. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.